Bienvenidas y bienvenidos a Un Diario Abierto, donde nos compartimos historias no porque tengamos la misma experiencia, sino porque quizás en alguna parte del camino nuestras emociones se reconozcan. Yo soy Jennifer Vargas y esto es ¿Te ha pasado? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto episodio del podcast ya. Hoy es un día súper especial y súper emocionante, aunque siempre digo esto, pero hoy de verdad sí se pasa porque estamos en Parque Nunciatura. Hoy nos salimos del set para venir a este lugar tan bonito, con este vientito tan fresco y tan rico. Y lo principal que quiero decir de estar acá, aparte de que la comida está riquísima y el lugar está súper bonito, es el amor con el que nos han atendido, es las puertas como nos las abrieron para hacer el episodio de hoy, que es un episodio muy especial. Ya vamos a introducir un poquito de qué se trata, pero creo que cuando encontramos un lugar donde creen en nuestros proyectos, donde nos reciben con tanto amor, nos han chineado un montón, habla mucho de su personal, habla mucho de sus instalaciones, habla mucho del ambiente que ofrecen a sus clientes. Así que estamos mega agradecidas y agradecidos con Parque Nunciatura por brindarnos este espacio, por darnos un lugar donde podemos poner nuestra voz. Hoy estoy súper emocionada, además de que otras ya lo dije, pero estoy muy emocionada porque tenemos a esta invitada que es Melanie Mora. Desde que inicié con el podcast y cuando empecé como a hacer las como ideas de episodios que tenía, había pensado en la idea de tener a una sobreviviente de abuso sexual y creía que era una cuestión como súper difícil porque claramente es difícil encontrar a alguien que pueda hablar de este asunto. Pero un día que estaba pasando historias por Instagram, me encontré a Melanie en la fama hablando de su historia y de su proceso de denuncia. Entonces cuando la vi dije como tiene que ser ella y tengo que escribirle para ver si quiere participar. Y Melanie fue como sí a todo. Entonces de verdad súper agradecida porque es demasiada admiración, demasiado motivador tenerla aquí. En serio creo que es súper valiente, está llena de coraje, es una persona súper linda, ya comimos y todo. Entonces es conocer la persona que es Melanie, que de verdad estoy súper feliz de que esté aquí y se lo agradezco un montón, de verdad. Bueno, de verdad, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar acá. También yo vivo por acá, pero no conocía este lugar, entonces también anotado para venir en el futuro. La comida estuvo muy buena, de verdad. Y también, bueno, también como estoy muy contenta de estar acá y también, así como este lugar trató súper bien al podcast, también a mí, bueno, cuando Jenny me contactó, que fue como todo un tema, porque en ese momento yo estaba un poco como bloqueada con todos los mensajes, fue también como un mensaje que nada más me llegó y fue como, wow, qué proyecto tan bonito, y también sentí como todo ese amor que se le estaba poniendo detrás del proyecto, y ahora verlo como materializado, y es mucho más, wow, es demasiado, bueno, primero que nada yo pensé que era un podcast de audio y ahora sé que es de video, y yo que soy productora audiovisual sé que eso es demasiado trabajo y demasiado como ponerle muchas ganas y empujar como para que las cosas sucedan. Mucha admiración y muchos éxitos en el proyecto. Ay, muchas gracias. Sí, nosotros estamos como súper emocionados porque cuando yo decidí buscar a Melanie, yo sabía que fijo estaba así como full de mensajes y yo como, ¿cómo hago para poder llegar a Melanie? Y por ahí como que vi a las personas que había etiquetado. Mente de tiburón, dice Melanie. Pero entonces, bueno, llegamos a estar juntas y a llegar a ese momento, y creo que es súper importante el motivo del podcast y hacia dónde va es crear como esta comunidad de empatía y este lugar donde podemos decir como yo también he estado ahí y darnos una voz entre todas y todos. Entonces para eso estamos aquí súper felices. Entonces yo le quería decir, Melanie, si podemos empezar como hablando de quién es Melanie en realidad. Yo sé que hoy ya sabemos hacia dónde va la historia, pero eso es una historia en su vida. Melanie en sí, qué le gusta hacer, quién es, qué le gustaba correr cuando era pequeña, etcétera. Bueno, yo soy Melanie Mora Murillo, nací en mayo en el Hospital México, entonces todo es con M.
Entonces ahí fue como donde formé mi personalidad desde pequeña, como que todo era con M, y entonces de pronto mi fruta favorita era la manzana y me gustaba la música, y después, justo ahora conversábamos que en algún momento cuando estuve como toda mi adolescencia y parte de mi niñez como en música, descubrí las películas, como tocando música de películas, y después de eso, de pronto me entraron ganas de hacer cine, en vez de como dejar un poco el lado como más de orquestas y música, sino como más de mamá, quiero ser cineasta. Entonces, bueno, ahora actualmente soy productora audiovisual, estudié comunicación colectiva en la UCR. Entonces ahora hago videos de todo tipo, soy trabajadora independiente, por si alguien quiere mis servicios. ¿Y cuáles son como esas cualidades, digamos, que usted siente que le dan como esa luz característica a Melanie? Como que usted dice como, no sé, yo siento que yo brillo mucho cuando actúo de cierta forma porque ahí como que tengo ahí un espacio, un elemento. Bueno, yo creo que una cosa que yo siempre he dicho como que yo carezco del sentido de la vergüenza, entonces como que soy un poco de nada, como que yo me puedo exponer ante muchas cosas. Y, por ejemplo, soy súper aficionada a los karaokes y también yo soy como de esas que se tiran al piso y se suben a mesas sin ningún tipo de, como, o sea, sin ningún tipo de vergüenza. Y creo que eso siempre como que es muy entretenido para las personas que estamos siempre muy dentro de nuestro margen de cosas que podemos hacer sin que sea vergonzoso. Uh-huh. Y creo que otra cosa que tal vez siento que es como mi mayor cualidad o como de las cosas que más me gustan de mí es que soy como bastante creativa, entonces se me ocurren como bastantes ideas y paso haciendo muchos chistes de cosas y como juegos de palabras y así, entonces creo que siempre me gusta como hacer reír a las personas que están a mi alrededor Uh-huh. y como entretenerlas de alguna manera. ¿Y usted siente que, o más bien, si la pregunta sería, todas estas cualidades que usted menciona y usted misma, ¿usted siente que en algún punto se vieron afectadas después del abuso? Okay. ¿O como que siempre las mantuvo ahí? Hay algo que se vio súper afectado, que fue como curioso porque fue justo por lo que sucedió, digamos, a mí el abuso sucedió cuando yo tenía 18 años, ¿verdad? Y yo era una persona que le gustaba demasiado estar estudiando cualquier cosa, entonces yo estaba en vacaciones metiéndome a cursos de verano, ese era como mi pasatiempo, pero yo era así desde que estoy en la escuela, o sea, nivel, cuando yo estaba en la escuela y como que me iba bastante bien, yo me ponía a diseñar exámenes en mis vacaciones para hacerlos. O sea, era quería otro exámenes, nivel. me ocupo estudiar. Siempre me gustó mucho como estudiar cualquier cosa, como aprender de todo. Entonces yo me metía a cualquier curso libre que viera y me metía. O sea, y he llevado cursos así como de literatura, filigrana, arquitectura, fotografía. O sea, como que son muchas cosas. Uh-huh. Pero cursos de esos que son como 2 días, 3 días, ¿verdad? Como que en vacaciones. Y a mí me pasó esto del abuso cuando cuando yo iba para un curso de justamente arquitectura en el TEC de Ramón. Y digo, o sea, cosas pasan, o sea, yo no puedo decir como fue por esto que yo dejé de matricular, pero sé que desde entonces nunca más he vuelto a estar como queriéndose meter en todo. Queriéndome meter en todo, ni... Y también hay una cosa también muy grande de no querer, o sea, no querer salir sola de mi casa, y eso me obstaculiza con demasiadas cosas. Claro, más fuerte que lo normal de cualquier persona. Porque, digamos, yo siento que claramente todas las mujeres siempre tenemos como un montón de miedo de salir solas, pero después de un abuso se intensifica más. Ese día cuando, o sea, el día de, o sea, fue un día completamente normal, se levantó de su cama, iba para el curso. Sí, y con toda la motivación y muy contenta de ir a aprender algo. Y bueno, yo iba como en la mañana, de pura casualidad, mi mamá trabaja y
iba como por la misma ruta y me dejó como en un lugar y después fue cuando yo agarré como el taxi para llegar como a tiempo a la clase. Y ahí fue como donde pasó todo y yo creo que sí cambia demasiado la perspectiva de la vida porque, digamos, yo ahorita como en retrospectiva sé que era una persona totalmente diferente y yo sé que también he crecido mucho, o sea, tenía 18, ahora tengo 24 y creo que sí, era una persona como totalmente como inocente y que, vamos a ver, como que a mí me gustaba, si me sentaba en un bus, me gustaba hacerle conversación a la persona de la par y ahora no, ahora procuro mantener mis distancias ante los desconocidos porque al parecer no todo el mundo es bueno. Ajá, y eso es una cosa muy fea, como es 100% perderle como la esperanza como a la humanidad y como que el mundo deja de verse tan inocente y bueno. Y y un taxi que usted en realidad, o sea, usted lo agarra porque va para su destino. O sea, como que la responsabilidad del taxi es llevarlo a su destino y listo, ¿verdad? sí. ¿Y cómo ha sido como, más bien, cuáles herramientas ha tenido que implementar usted como para poder reconstruirse, como para irse, yo sé que no es una cuestión de la noche a la mañana, obviamente, pero como para poder ir caminando como hacia ese lugar que Melanie le da un lugarcito más seguro, digamos. Sí, yo creo que es como bastante difícil. También siento que a partir de que esto que sucedió, yo creo que, vamos a ver, yo de verdad, a ver, ahora no lo pienso para nada, pero yo cuando tenía 18 años, yo pensaba que estas cosas como del acoso callejero, como por ejemplo que a uno le dijeran un piropo era como muy exagerado, como que al final no tenía implicaciones, pero ahora pienso como totalmente lo contrario. Y ahora como que entiendo muchísimo más estos movimientos y entiendo como la importancia de que las cosas vayan cambiando y también se siente como mucho un lugar seguro pensar que hay más personas que están como luchando para que las cosas cambien. Y que la gente en colectivo se está dando cuenta de que esas cosas que han sido como muy normales durante demasiada parte de la historia no están bien. Y bueno, ya como con respecto a qué medidas he tomado, y lastimosamente estas cosas como de andar mucho más precavido y no confiar en las personas y tratar de no, o sea, como de no estar, o sea, si uno va a andar solo en la calle, como estar como viendo como hacia todas partes y estar como muy atento de no quedar como encerrado en un lugar, que son cosas que no deberían pasar, pero... Y con todo este como el proceso de denuncia y demás, ¿el Estado ofrece como alguna ayuda psicológica o así? Sí, de hecho, eso me parece súper bien, pero bueno, yo como que, yo siempre hablo de que este hecho como del abuso sexual a uno obviamente le cambia la vida y es súper traumático, pero también, al menos en mi parte del trauma también fue justo el proceso judicial, porque fue como seguir como metiendo el dedo en la misma llaga durante demasiado tiempo, o sea, eso puede durar hasta 10 años. O sea, Sí, puede, es demasiado. es como es la relación más larga que yo he tenido, como, como de verdad, Claro. Digamos, comprometerme a que voy a terminar el proceso, me dijeron, puede durar hasta 10 años, y yo nunca había pensado nada que yo hubiera decidido hasta el momento, de 18 años, comprometerme a, ok, en 10 años puede que yo esté aquí en Costa Rica declarando en un juicio que pasó algo hace 10 años. Bueno, el Estado debería, o sea, este tipo de delitos como que le competen al Estado. El Estado es quien debería investigar como que estas cosas suceden, ¿verdad? Y también uno como víctima tiene derecho a acceder a atención psicológica. Pero en mi caso, yo duré años sin que me la ofrecieran porque se les olvidó por completo ofrecérmela. Sí, eso le iba a preguntar, que si se lo hacen saber o simplemente se supone que usted debería saber. Creo que todo el mundo debería saber y es buenísimo que la gente sepa que es su parte de sus derechos, pero yo no sabía del todo. No me dijeron ni me lo mencionaron nunca y a mí no me lo ofrecieron hasta que me vieron llorar por primera vez. Entonces creo que es eso, como que si uno no va ahí llorando, que digo, yo tenía 18 años y para mí en ese momento yo era una persona totalmente distinta que ni lloraba. O sea, es que yo...
A ver, yo he tenido partes de mi vida en las que yo en esa época no lloraba y del todo, y entonces yo declaraba y no iba a llorar porque no era lo que me salía, digamos, Igual natural. porque tienen que llorar para que le crean. O sea, O para que me ofrezcan atención psicológica, exacto. cuando eso claramente todas las personas que han pasado por esto requieren tratar de alguna manera este hecho como que es 100% lamentable y trascendental en la vida de las personas. Y a mí me pasó que todo el proceso hasta, digamos, como hasta 3 años después, que fue la audiencia preliminar, que eso es como una especie de mini, como, o sea, el imputado, que es la persona que yo acuso, y yo nos encontramos en una sala de juicio y no sé muy bien qué pasa porque no sucedió porque yo estaba llorando. Entonces fue muy, muy extraño porque a mí no me avisaron que yo lo tenía que ir a ver hoy, ese día, y yo lo único que hice fue entrar detrás de ese laberinto que es el Poder Judicial y entrar a ese lugar y verlo a él, y lo único que escuché decir fue que el tipo estaba diciendo que yo era una mentirosa, y yo hasta ese momento no sabía que él iba a negar todo, y que yo qué iba a hacer si él decía que todo era mentira. Yo no tenía cómo probar que sí era cierto. Usted no había imaginado como esa parte. Yo no había imaginado esa parte y nada más fue lo primero que escuché y entonces me ataqué a llorar porque no sabía qué hacer. Y no tenía nadie a mi alrededor porque solo podía entrar yo sola. Uy, sí, no tenía nadie a mi alrededor y todos como las personas que les tocaba mi caso, que siempre cambiaban porque el Poder Judicial es así, siempre van cambiando las personas y yo nunca conozco a nadie, no sé el nombre de nadie nunca. Todas esas personas estaban viendo y es como, bueno, ¿qué hacemos? Y deliberaban como sobre mí, yo llorando y nada más como que me sacaban, me agarraban de los hombros, me sacaban de ahí, hablaban sobre mí y decían como, a ella, y el psicólogo de ella, y es como, revisaban y es como, no, nunca le ofrecimos atención psicológica. Y es como, ok, bueno, traigan a alguien, a un psicólogo ahí. Y un psicólogo ahí me dijo como que tranquila, que no tenía que estar ahí. Entonces que tranquila, que me fuera. Y eso fue todo. Y ya luego me ofrecieron atención psicológica, pero uno tiene como derecho como a 10 citas. Entonces se le acaban. Y a mí como me han corrido tantas veces el juicio, a mí se me acabaron hace bastante tiempo. Sí, y en realidad me parece increíble que tengan como un límite. Sí. Como bueno, como que si fuera como que a partir de 10 citas ya es como un problema resuelto. Ajá, sí. Exactamente. Sí. ¿Y cómo decidió usted, o más bien, justo en el momento después de que sucedió, usted lo mantuvo como oculto durante mucho tiempo a sus personas cercanas o fue algo que usted comunicó desde un principio? No, a mí me pasó esto y yo obviamente en ese momento estaba como muy en shock porque yo tenía como mucho miedo de que me llegaran como a matar. Pero lo que yo hice y lo que pasa es que yo siempre he tenido mucho miedo al conflicto y a la violencia, entonces yo lo que procuré fue como no ser como muy confrontativa, o sea, yo obviamente en todo momento le dije que no quería que eso sucediera, que me estaba sintiendo mal, pero nunca fui como confrontativa con violencia porque yo sabía que yo tenía las de perder. Entonces yo nada más me bajé del carro, yo pagué el taxi, que eso es una de las cosas que sale en mi sentencia que no tienen sentido, como que no tiene sentido que haya pagado el taxi. Y es como... Sí, es como, no entiendo. Uno no tiene un formulario de cómo se actúa en esos casos. Yo me salí del taxi, lo primero que hice fue llamar a mi mamá y decirle que cómo se denunciaba, que no tenía idea. Y le conté que era como lo que había pasado, le mandé un audio, que eso también es súper importante porque esos audios son pruebas, como mandar un audio exactamente cuando pasó, con la voz que uno tiene cuando eso pasó. Claro. Yo le mandé un audio a mi mamá, le mandé un audio a amigos por si me podían venir a recoger, porque mi mamá no podía porque estaba trabajando. Les mandé un audio a amigos también para ver si me podían recoger y bueno, no podían, pero bueno, ese momento como quedó así grabado y fui a denunciar 4 días después de los hechos, porque igualmente tenía que informarme de cómo era que eso pasaba. Yo no sabía cómo era que se hacía. De hecho, se le iba a preguntar cuál es el protocolo, porque creo que, ¿verdad? Siempre se habla de denuncia, pero ¿cómo se empieza? Es algo también muy... O sea, a mí se me hace como bien perturbador porque también en mi sentencia también dice que no tiene sentido que yo me haya esperado 4 días para denunciar, lo cual a mí me parece que es un plazo muy corto. En realidad no es tanto tiempo. Súper corto. Pero bueno, la cosa es que lo mejor para que uno le crea es ir a denunciar apenas sucedió. Apenas sucedió, o sea, si usted va así como
llorando y Ajá. mejor, y en casos de violación incluso mejor para que le hagan una prueba médica. Ajá. O sea, es un proceso ultra revictimizante. O sea, usted acaba de pasar por un trauma y nada más lo tienen que meter como si uno fuera un cuerpo forense. Para que le hagan exactamente psicología forense y medicina. Sí, salir de la situación y irse a meter a manos de todo el mundo. Exacto, que lo observen todo y que recojan muestras de semen o sea, algún tipo de muestra como de violencia es terrible. Eso es lo que debería pasar para que sea como una prueba como fidedigna de que esto acaba de pasar, pero hay varias maneras de hacerlo. En cualquier fiscalía, la más cercana que tengan, digamos, en mi caso yo fui a la de San José, que queda que queda en la Corte, que queda en barrio Luján, creo que se llama, como por la California, eso queda por ahí. Yo fui y ahí mismo en algún lugar como que lo van guiando a uno y ya llega como, cuando ya se hace la denuncia, llega como a lo que se llama la Oficina de Género y Delitos Sexuales. Pero también se puede hacer, si uno no tiene el nombre de la persona, también se puede hacer por medio del OIJ. Okay. Que el OIJ es quien investiga quién es esa persona. Ajá. En mi caso yo no tenía el nombre, pero tenía la placa sí le tomé foto a la placa. Que también, si no lo hubiera hecho, no pude haber seguido como con el Que de hecho se le preguntar cómo se reúnen las pruebas. Porque bueno, en su caso, ¿verdad? Usted pudo como tomar la foto de la placa, pero en el caso de otra persona, que de repente nada más, no sé, actúa de forma distinta y sale corriendo o lo que sea, ¿qué se hace? Nada más no hay forma de que se pueda hacer nada. Se denuncia y eso es súper importante siempre igual. A ver, denunciar es un proceso como que yo apoyo totalmente que se haga, como que no quede impunidad de esto, pero también es totalmente entendible que no se quiera hacer, pero es muy importante por lo menos para que queden como cifras, registros de que estas cosas sucedieron, ¿verdad? Y que se pueda luego tener como una estadística de cuántas mujeres sufren abuso sexual o eso es súper importante para poder hacer luego políticas públicas que cambien esa realidad, ¿verdad? Porque hay demasiadas que no denuncian, hay demasiada información que no está. Sí, exacto. Pero bueno, un poco y además en estos delitos solo puede ser la persona víctima que lo hace. O sea, no puede, si yo sé de una persona que la usan, no puedo ser yo la que denuncie. Pero bueno, entonces es un poco así. Y las pruebas, se puede hacer como infinidad de pruebas. Yo una de las pruebas que tuve también, y que es porque por dicha tengo un celular y tengo acceso a internet siempre, es que Google Maps quedó registrado como que la ruta que yo quería no fue la que se hizo. Y además que no tenía sentido la manera en la que el carro fue como yendo a lugares. Y eso quedó registrado en Google Maps. Yo casualmente vi que estaba registrado, no sabía que eso lo registraba Google Maps, pero bueno, al parecer ya tienen todos nuestros datos. Entonces, eso quedó registrado y eso era también una prueba. Eso era una prueba, también el hecho de que mi mamá me vio subirme a ese taxi, era otra prueba. Y las pruebas no se las dan como refutado, o sea, han sido como creíbles. No se las han como dicho, no, esto no tiene ningún sentido. No, las pruebas, por eso, o sea, es que la mayoría, así, el 70% de casos no se pueden llegar a juicio porque no hay suficientes pruebas, porque estos delitos es demasiado difícil tener pruebas, porque suceden en un lugar donde están las dos personas y solo queda el testimonio de la persona, no quedan como muchas pruebas, entonces es muy difícil llegar a juicio y cuando se llega a juicio es porque se tuvieron otras pruebas, ¿verdad? Y estas pruebas las tomaron como válidas y por eso es que llegamos a juicio, pero en el juicio hay muchos argumentos que las juezas pusieron sobre mí como persona que fueron demasiado, o sea, yo no podía ni creer como que haya pasado, como que, por ejemplo, no vean como muy creíble mi declaración porque yo sonaba muy empoderada y desinhibida y que además sentían que podía como ser poco fiable el hecho de que yo me informara de, por ejemplo, feminicidios y como casos mediáticos porque eso podía influir como en mi manera de percibir las cosas. O sea, entonces, es como no se informe, nada más como que llore para que le podamos creer, entonces, que no tiene nada de malo, por supuesto, es parte de, pero es como esto de simplemente, no sé, como que tenemos que ver a la persona realmente como en la victimización para poder como creerles.
Sí. Y en un estado totalmente vulnerable. Ajá, 100%. Y es terrible, o sea, yo como que leí eso y nada más también me sentí súper mal como de saber que yo por dicha tengo como, o sea, yo tuve como acceso a la universidad o como puedo buscar estas cosas en internet, pero deben haber demasiadas víctimas que, imagínese, usted vive con su abusador no le da permiso de usar un teléfono y cómo es que uno llega al final de este proceso. Yo francamente no lo entiendo y de verdad admiro un montón las personas que logran llegar como a este final de esta batalla campal, que es como correr una carrera de obstáculos con una antorcha de fuego en la que uno mismo se va quemando y va doliendo demasiado. Claro. Y es demasiado difícil mantener el fuego prendido hasta el final. ¿Y se pueden hacer como apelaciones? O así, Sí. o sea, si usted recibió esta respuesta de la jueza, puede... Ok, primero que nada, a mí no me dijeron que había perdido el juicio. Yo fue como que tuve que ir como a preguntar. Nadie me notificó nada. Wow. Entonces yo fui a preguntar y fuimos como a que me dieran la sentencia y ya pude leer la sentencia y ya después yo le escribí al abogado defensor que él tenía como digamos, él me escribió el mismo día del juicio para como contactarnos. Yo hasta ese día lo conocí, hasta el día del juicio, y yo le escribí a él, que ya tenía el WhatsApp, y le pregunté qué pasó, qué onda. Y me dijo, no, ya apelamos. Eso fue lo que me dijo, que ya habían apelado porque había muchas cosas por las cuales apelar, pero no fui yo la que tomé la decisión, digamos. Que todo bien, yo estoy bien con que apelaron, más bien que dicha, muchas gracias, pero también no me hubieran informado de nada, como... Claro, después, como que si el caso no fuera suyo. Ajá, y solo me llegó una notificación de que el juicio va a ser ahorita en agosto, que va a ser como la segunda vuelta. Y que bueno, también otra de las cosas por las cuales no como concluyó en que el imputado era culpable es porque él dijo que no pasó. Que lo que pasó fue que yo me dormí. Entonces todo eso es básicamente lo que me soñé. ¿Y cómo se siente usted en este momento, sabiendo que el juicio, que lo tiene de nuevo en agosto? ¿Cuáles son como las sensaciones que le invaden? Bueno, yo quería justo hacer este video antes de que sucediera este juicio porque no quería sonar totalmente desesperanzada, porque puede que si vuelvo a tener el juicio y vuelvo a perder, como que sí siento que posiblemente esté muy desesperanzada de que el sistema no le pueda ayudar a muchas personas, o sea, Claro. como que es muy ineficiente. Pero bueno, yo creo que de pronto quiero pensar que fue una cosa de los jueces en ese momento y así, y que las cosas pueden cambiar y que puede haber justicia en este caso. Y, como que está la esperanza de que sí se resuelva algo. Igualmente, también una de mis principales razones para denunciar era como hacerle ver a la persona que me abusó que eso estaba totalmente mal y que tenía consecuencias y que no volviera a hacerlo ni de cerca con nadie más. Claro. Poner como un límite porque, bueno, esta persona sigue en su trabajo normal. Sí, claro. Sí. Y bueno, cuando quedan absueltos ya no, o sea, no tienen nada que... Nada. Bueno, la cuestión es que, bueno, ahorita como hacer el video siento que por lo menos tuvo mucho más impacto, o sea, que es una denuncia en realidad también, pero una denuncia pública, no como una denuncia por el debido proceso, que también tiene como mucho impacto porque sé que a muchas personas las inspira a hablar, escuchar a otras personas hablando, y además para mí es muy importante que las personas tengan claro cómo es estos procesos para que no se sientan tan perdidas y solas como yo me sentí. De hecho, se le iba a preguntar como que si hubo un momento decisivo para usted tomar la decisión de hacer este video, público, o como que si hubo un factor en específico que usted dijo como, voy a hacer esto. Sí, vieras que desde que estaba en los primeros procesos y que pasaban cosas que yo decía como es que esto no puede ser posible que esté pasando, ¿verdad? Desde ese momento yo quería hacer ese video, como momentos puntuales que a mí me dejaron en shock o como me dejaron como totalmente sin palabras, fue como una vez que yo estaba declarando de nuevo, porque hay que decir muchas veces qué es lo que pasó con uno. Yo estaba declarando y le estaba contando a un muchacho que no me estaba poniendo demasiada atención, que era lo que yo estaba diciendo. Que ellos al final de cuentas no es como que lo ven a uno en los ojos ni nada, simplemente como que nada más escriben lo que uno
lo que uno Ajá, dice. lo que estoy diciendo. Y él como que estaba como medio distraído y fue como que se acordó de algo y le preguntó a la persona que estaba a la par como, ¿sabemos algo de doña Cinia? Y es como, no. Y es como, una de dos, o ya le quitaron el teléfono o ya la mataron. ¿Qué? Y yo estaba declarando y yo como, Qué increíble, sí. sí, y yo escuché eso y fue demasiado impactante y desde ese momento y otras cosas que pasaron fue como, ok, me gustaría hacer un video, ¿verdad? Como de denuncia de qué es lo que pasa cuando uno denuncia. Y otro momento importante fue cuando quedó Rodrigo Chávez porque me sentí demasiado mal ese día. Por supuesto. Demasiado mal. Y el siguiente día empecé a escribir el guión de este mismo video. O sea, la primera como versión o como el primer borrador fue el día que quedó Rodrigo Chávez, pero honestamente en ese momento me sentía como súper mal como para seguir como con este proyecto porque siempre es demasiado lo que uno tiene que ponerle para que existan estos videos, tanto de tiempo como de inversión monetaria, como de todo, digamos. Entonces en ese momento creo que no sucedió y ahorita en este momento que dije antes de que pase el siguiente juicio y que ahorita estamos en el 8M fue como ok, este año, además de que yo nunca había ido a un 8M como a marchar, entonces fue como ok, voy a juntarlo con mi primera vez que voy a un 8M. Ajá. Sí, yo le iba a decir también como que aparte de hacer este video es también como hacer su denuncia valer. Es como, ok, lo que pueda pasar en el juicio, por supuesto que tiene demasiado valor, pero al menos usted está haciendo como una denuncia. Usted que le va a quedar de alguna forma, digamos, y que de alguna forma también está visibilizando tantas cosas que son tan importantes, porque ahorita que acaba de mencionar esto que le pasó del muchacho que no le estaba poniendo atención y demás, yo digo, ahí es donde en serio se le da como esta importancia a todo eso que todo el mundo siempre dice que es muy exagerado. A todo esto de que siempre se dice como que el Estado no le importa, que esto y que lo demás, y todo el mundo siempre es como, este es un montón de feministas que no sé qué, y bla, 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 y aquí es donde se cae en la realidad. O sea, que en serio es algo que pasa, que en serio es algo que se ignora. Y también quería preguntarle como, ¿qué esperan? No es que esperan más bien, sino que yo he escuchado muchas veces que a veces cuando estas cosas suceden, ni siquiera se le pregunta a la víctima en ese momento cómo está, ¿verdad? Y yo en realidad me pregunto cuál es la compañía real que uno puede dar, que podemos dar a las personas externas a las personas que están pasando por esto, porque yo creo que también es como, no sé, como cuando a alguien se le muere un familiar o así, que muchas veces no sabemos cómo dar esa compañía correcta, porque tal vez la persona no quiere hablar del tema, tal vez no quiere nada, o tal vez quiere todo, y creo que eso en realidad va dependiendo a cada persona, ¿verdad? Pero en su caso, ¿cómo lo vivió? ¿Cuál era esa compañía ideal que usted esperaba de las personas? Sí, yo creo que efectivamente, así como el luto, así como cualquier tipo de adversidad para las personas, siempre hay que tener como muchísima empatía con la otra persona. Entonces, hay que tratar como de que toda la conversación sea como muy empática. Y yo creo que desde mi perspectiva, yo no estoy hablando como por nadie más, creo que lo importante siempre es como escuchar lo que la otra persona quiere decir, porque hay veces que uno lo que quiere es como que lo escuchen y ya. También decirle que le cree, o sea, como decir, como claro, yo le creo como todo lo que está diciendo, porque eso es parte de lo que a mí, por ejemplo, me hería mucho como algún tipo de cuestionamiento, o sea, como cuando yo escuché por primera vez que me dijeron mentirosa, yo me ataqué a llorar, o sea, cualquier tipo de cuestionamiento, es que en serio uno es indefenso como con cómo hacer creer a la gente que eso sí pasó. Entonces, eso creo que es muy importante, como decirle a la gente como yo le creo, y también ofrecerle un apoyo para lo que quiera decidir hacer con eso. O sea, yo apoyo que usted, si usted no quiere denunciar, yo le apoyo. Si usted quiere denunciar, yo le apoyo. Y le ofrezco mi acompañamiento en el proceso. Que si quiere ir a denunciar, yo le acompaño. O sea, como que más que todo, como ver qué es lo que la otra persona quiere escuchar y apoyar. Creo que eso es para mí lo que debería uno hacer y sí, digamos, desde mi perspectiva. No criticar como por las decisiones que se tomen, porque y no criticar para nada de qué fue lo que pasó.
Ajá. O sea, esas cosas como de, uy, es que esto es usted por andar sola o usted por andar vestida así. O sea, eso es como de las peores cosas porque es muy tonto, pero uno se siente culpable de esas cosas que suceden. Yo cuando me pasó, yo tuve duda como, primero, también leí mucho que muchas personas se sentían culpables de denunciar también por arruinarle la vida a la otra persona. Claro. Y que al final no pasa, o sea, al final uno denuncia, igual pueden ser presidentes, o sea, no pasa. Pero bueno, eso es una cosa y uno se siente culpable como porque a mí me pasó que a mí me costó mucho entender que era un abuso sexual, como que de pronto es como, bueno, tal vez no fue para tanto porque yo lo que me imaginaba era que me iban a matar y tal vez a mí no me pasó tanto como a otras personas que les pasa eso. Sí, Entonces, claro. como que será que estoy exagerando, me explico, como que uno misma tiene tiene un demasiado proceso mental de culpa, Claro. aunque uno sea la víctima. Por supuesto. Entonces, hay que ayudar como a las personas como para que de verdad sientan que no es para nada culpa de ellas, nunca. Y también creerse como mucho uno mismo, lo que uno siente y lo que uno está pasando, porque a mí me pasó exactamente lo que usted está diciendo ahorita. Yo no he pasado por un abuso sexual, pero estuve en una relación abusiva. Y bueno, ya para cuando esté este episodio ya va a haber pasado ese episodio, que es el número 3. Yo hablo de esa relación de abuso y una de las cosas que me detenían es que yo decía, le voy a arruinar la vida, le voy a arruinar la vida a esta persona. Pero no le voy a arruinar nada, en realidad, no le voy a arruinar nada. Nunca menciono ni siquiera su nombre, yo estoy simplemente hablando desde otra posición para empatizar, para crear como esta comunidad, ¿verdad? Para acompañarnos. Y creo que lo principal es eso, como creerse a sí mismo y decir como, yo sé lo que yo viví, yo sé lo que yo sentí y yo sé lo que puedo hablar a partir de mi experiencia. Ya como para ir cerrando, ¿qué le diría usted a una persona que tal vez nos esté escuchando, que esté pasando por un abuso sexual en ese momento, o que haya pasado, que esté en ese proceso de denuncia? No sé. Lo más importante es que esa persona, porque pueden ser hombres, mujeres, puede ser de cualquier género, no está sola. O sea, hay muchas personas que estamos pasando por esto y vivimos en una sociedad en la que lastimosamente nos falló y no es nuestra culpa. O sea, creo que también hay que tener esperanza en que las cosas van cambiando, aunque sea como a paso lento, pero podemos ser testigos de que, al menos cuando yo nací en los 1998, las cosas eran muy diferentes y estas cosas se tenían que callar totalmente porque nadie le iba a creer a uno, o como que preferían que era un consenso social de que para mantener el orden tenía que ser un tabú, y las cosas poco a poco van cambiando y eso va cambiando aún más entre más levantemos la voz y entre más nos apoyemos entre todas las personas que hemos pasado por esto. Y a pesar de que si ustedes no quieren hablar de esto nunca, es válido totalmente, pero nada más sepan que hay muchas personas que también pasamos por eso y que les comprendemos qué es lo que pasó. Y que un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. De hecho, nosotros siempre nos despedimos diciendo que un abrazo y que un beso. Y en realidad, un abrazo y un beso. Gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharnos, gracias por esta compañía en soledad, que siempre digo que no solamente es como de aquí hacia los que escuchan, sino también de alguna forma yo siempre me siento acompañada cuando estoy grabando y bueno, hoy sí estoy súper acompañada. Y es una compañía súper bonita y en serio súper agradecida, Melanie, de verdad lo admiro demasiado, de verdad estoy súper agradecida. Y esperamos que esto haya sido un poquito de ayuda para esas personas que puedan estar en esa situación, que conozcan a alguien que está en esa situación, o que simplemente necesitan escuchar una voz que haya pasado por ese tipo de experiencias para también empatizar y entender realmente dónde estamos parados, la sociedad en la que vivimos, que no estamos exagerando cuando hablamos de las cosas que hablamos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias de nuevo y hasta luego.